están? Te saluda Carolina de Valle, esperando que sea Dios quien esté día a día bendiciendo tu vida, bendiciendo tu casa y sintiendo tú un corazón rebosante del gozo de la presencia de Dios. Y hoy Dios quiere traerte una palabra de Dios para ti. Hay situaciones difíciles que enfrentamos. En medio de cualquier situación que podamos enfrentar, hay un verdadero aliciente que podemos tener: el que Dios esté con nosotros. El apóstol Pablo decía en una de sus epístolas, específicamente Romanos, él decía: y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe usted que el Señor siempre está con nosotros a pesar de cualquiera que sea la circunstancia que estemos enfrentando? Tenemos un enemigo de nuestras almas y él siempre anda corriendo y buscando y tratando de aprovecharse de cualquier situación para ganarnos la moral, para destruirnos, para derribarnos, para deprimirnos, para hacernos dudar de nuestra fe, de nuestra creencia y de ganarnos el amor de Dios en nuestra vida. Hace algunos días yo decía en una reflexión que cuando Dios nos mete a prueba, nos está dando la oportunidad de demostrarle nuestro genuino corazón, y lo sigo creyendo. Las pruebas son las oportunidades que Dios nos da de demostrarle a Él, no porque Él no lo sepa, sino nosotros mismos también demostrar qué tanto amamos al Señor, qué tan genuina es nuestra conversión para con el Señor. Y en base a eso me asaltó esa pregunta: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Y encontré la respuesta aquí. Leamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, decía Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta que aquí está la respuesta a esa pregunta? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Repito, el enemigo de nuestras almas anda buscando que usted y yo reneguemos, que usted y yo nos hagamos a un lado, que desistamos de seguir al Señor, de buscar al Señor, de ser sus hijos, de proclamarlo a Él, de servirle. En mi caso, que le sirvo a tiempo completo, Él ha procurado, ni se imagina cuántas cosas y cuántas veces, de hacerme desistir de esa fe, decisión y entrega a servirle completamente a mi Señor. Pero qué bonito que entendamos que nada podrá separarnos del amor de Dios. Veamos las cosas que enfrentamos, ahí basados en este texto que acabamos de leer, que el apóstol Pablo escribía en la iglesia de Roma. Las cosas que enfrentamos que quieren apartarnos del amor de Dios. El apóstol Pablo decía: ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Mira el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí comienza a mencionar tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y esas son las cosas que enfrentamos, que a veces nos pueden botar y hacer que nosotros reneguemos y nos apartemos del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar? Lo primero que él dice es la tribulación. ¿Qué es tribulación? Es aflicción, es pena, es congoja, es un dolor interno.
Es algo que atormenta nuestras vidas allá en nuestro interior. ¿Qué situaciones tú estás pasando? Y el enemigo te está predicando en un oído. ¿Eso es lo que Dios te da? ¿Acaso Dios te ha abandonado? ¿No ves que Dios te hizo y te abandonó y te dejó y Él no responde por vos? No, mi hermano, no desistas. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay por qué tú y yo debemos de correr. No hay por qué. La tribulación, ese dolor que sentimos interno, no. Echemos toda ansiedad sobre Él, dice su palabra, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. ¿Qué otra cosa nos quiere apartar del amor de Dios? La angustia. ¿Qué es la angustia? La angustia es un sufrimiento que produce miedo y que da tristeza. Es bastante similar con la tribulación, solo que la tribulación es algo interno, la angustia es un sufrimiento de miedo y de tristeza. ¿No has tenido miedo en estas situaciones que hemos enfrentado? Cuando empezó esta pandemia, hoy que está en el momento crítico, cuando vino el desastre de esas tormentas. ¿Acaso no enfrentaste miedo? ¿Acaso no has enfrentado angustia? ¿Acaso no has enfrentado sufrimiento? Quizás porque te quitaron el trabajo. Quizás porque hay situación difícil, pero ¿por qué no abres tus ojos espirituales y miras lo que Dios ha hecho aún en medio de tu angustia y de tu tribulación? Que la angustia, que la tribulación no sea causa de que tú y yo nos apartemos del Señor. O persecución, dice. No, pero ahorita no sufrimos de persecución. ¿Qué es la persecución? Es el castigo, las penalidades que a veces tenemos que enfrentar por tener una creencia religiosa. ¿De cuántos de nosotros nos se han burlado porque somos evangélicos? Y es evangélico, y es creyente, ¿a dónde está tu Dios? Y eso es parte de una persecución que nos afecta, que nos lastima, que nos roba la paz. Que este dijo algo, que comentó con el otro y que te quieren hacer caer y el enemigo quiere verte destruido. Pero Pablo decía, ¿quién nos va a separar? Y él hace una pregunta, hace 8 preguntas a la iglesia de Roma, a los cristianos de Roma, específicamente en el capítulo 8. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Será que la persecución o para que ya no digan nada yo voy a abandonar? Mire, Dios es lindo. Desde el año 81 para acá, Él ha estado conmigo. No es tiempo para que yo me aleje de Él. Porque Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Él nos ha traído aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Él nos ha traído aquí para que después de la prueba y la tribulación salgamos victoriosos en el nombre del Señor. Nos podrá separar, decía Pablo, tribulación, angustia, persecución, hambre. Ay, es que fíjese que no hay que comer. Mire, cuando uno piensa que no va a comer, Dios ya le habló a un cuervo allá afuera y te trae comida a casa. Esa ha sido mi experiencia, no sé la tuya. Los días viernes que estamos en la oración, la gente nos escribe y nos dice, Dios mandó ángeles a mi casa. Dios proveyó. Y qué lindo eso, ¿verdad? Que no se tocan pitos y tambores, sino que la gloria es para Dios, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, según su santa y bendita voluntad. Te podrás separar el hambre. Y le voy a decir algo, no tengo tiempo para testimonios, pero cuando yo no he tenido, y ya les he dicho, hemos pastoreado en el campo, ya teníamos nuestra primera hija, y no había que comer. Y cuando no he tenido, es cuando mejor he comido. Porque Dios ha mandado sus ángeles. A mí no me va a separar el hambre del amor de Dios. Ay, es que usted no ha aguantado. Siéntese conmigo, yo lo voy a contar y le voy a testificar las cosas que hemos vivido. A veces nos tenemos que vestir bien, nos tenemos que arreglar la cara, estar contentos. Porque mi gozo no depende de las circunstancias, depende de mi relación con Dios. El hambre no nos va a apartar del amor de Dios. Y lo voy a decir, si no hay, ayunemos, oremos,
Mire, en el gremio ministerial pastoral oímos testimonios de cómo un padre, me recuerdo yo un pastor compañero que contaba que no tenían que comer, y creo que ya se lo mencioné alguna vez. No tenían que comer y se puso a orar con su esposa y con sus hijos. Y terminando de orar estaban porque no había que comer, y lo más duro para uno es que sus hijos aguanten hambre. Y les dijo, oremos que Dios va a mandar. Y se pusieron a orar. Terminando de orar estaban cuando un chucho entró con una bolsa en el hocico en donde venía un pollo hasta en la bolsa del supermercado. ¿Por qué no se lo hartó el chucho? Porque el chucho solo fue el instrumento de Dios para llevar a casa. Dios se va a proveer de cualquier lado. Ahí tienes la experiencia de Elías, de la viuda que no tenía que comer. Entonces el hambre que no nos aparte del amor de Dios. La desnudez, mírate. Si andas desnudo es porque tú estás en tu casa y quieres andar cómodo y fresco porque los calores han estado tremendos. Pero tienes ropa que ponerte. Que te has engordado un poquito y que estás en esta cuarentena y por uno te queda la ropa, pero eso se corrige. Métete en unos días de ayuno y oración y vas a ver que vas a quedar figurita. Que nada, ni el hambre, ni la desnudez nos separe del amor de Dios. Fíjate bien, ay, es que yo solo tengo una camisa, pero hay gente que no tiene nada. Mira la gente que pereció y que sufrió que sus casas se cayeran en esas tormentas. Se quedaron solo con lo que tenían puesto. Y algunos pijama o la ropa más viejita que uno se pone para dormir. Pero nada ni nadie nos debe de separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Nos podrá separar entonces el peligro? Yo creo que no. Dice el Salmo 91 que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estás conmigo. Y si Dios con nosotros, decía en Romanos 8:31, ¿quién contra nosotros? ¿Qué mejor compañía en el peligro que Dios, que me protege, que me guarda, que extiende sus alas y yo me meto ahí y debajo de sus alas estaré seguro? Hay una respuesta para todo. ¿O la espada? ¿Qué significa la espada? La espada de guerra. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad, no sé si fue buena o mala, de vivir en los 10 años de guerra, 10 años, dejémoslo entre comillas, de guerra de guerrillas en nuestro país. Enfrentamos la guerra del Salvador con Honduras y todavía estamos contando el cuento. Porque aún en medio de la guerra, la protección de Dios está con nosotros. La espada significa también lucha. A veces hay luchas emocionales, hay luchas mentales. Pero dice la palabra de Dios que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, no hay excusa. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y aquí te he enumerado lo que Pablo dice en el versículo 35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ahí está. Y él te está cuestionando. ¿Quién te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? La respuesta es tuya. Veamos lo segundo. Dice la convicción de Pablo. En el versículo 37, yo quiero que usted lo lea. Dice, antes, en todas estas cosas, ¿cuáles? Las que ya hemos descrito. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y de tal manera amó Dios, ponga su nombre, al mundo, para que seamos salvos en él. De tal manera que entregó a su propio Hijo para que seamos salvos por él. Y por medio de ese amor, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Pablo era más que vencedor y tú puedes ser más que vencedor. Entonces, nada nos podrá separar del amor de Dios. Por último, veamos una declaración absoluta de lealtad a Dios. Dice el versículo 38 y 39, por lo cual, decía Pablo, estoy seguro. No decía solo convencido, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí se menciona Pablo de otras cosas que luchan con nuestra fe, luchan con nuestras convicciones. Y dice, ni la muerte. ¿Por qué ni la muerte me podrá separar del amor de Dios? Porque el apóstol Pablo tenía entendido que para él decía, el morir es ganancia. No será ganancia que vayamos a estar en la presencia del Señor, como dice un coro. Ahí se quita todo dolor, se quita todo temor. ¿A dónde? En la presencia del Señor. Jesús pudo declarar algo que Pablo también lo escribió y dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, porque Cristo resucitó, y si Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar con Él. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? ¿Lo sientes? Entonces quítale el miedo a la muerte. No temáis, dijo el Señor, al que puede matar el cuerpo, pero no puede mandar tu alma al infierno. Más temed a ese, dice. Aflíjase y preocúpese por prepararse para encontrarse con su Señor. Si tú mueres ahora, amigo, ¿a dónde vas a ir a parar? Entonces sí, tienes temor a la muerte. Pablo decía, ni la muerte, pero tampoco la vida, decía. ¿Por qué? Porque el vivir es ganancia. Y decía Pablo, si vivo, para Él vivo. Y si muero, para Él muero. Porque si vivimos, seguimos sirviéndole al Señor. Seguimos creyendo en el Señor. Seguimos trabajando en el Señor. Mire, esta pandemia ni nada nos ha detenido de llevarle una palabra de Dios para usted. ¿No es cierto? Usted no la oye solo cuando no se quiere conectar. Pero ahí quedan grabadas para que usted la siga viendo, la siga compartiendo, para que usted la siga comentando, para que usted reflexione en ellas. Entonces, ni la muerte ni la vida. Decía Pablo, ni ángeles. ¿Sabe por qué no me van a separar los ángeles del amor de Dios? Porque dice la Biblia que ellos solo son servidores de Dios a favor nuestro. Los ángeles son enviados para ayudarte a ti y para ayudarme a mí. No tienen formas así de nube ni refulgentes. A veces Dios los usa con formas de personas, de amigos, de vecinos. Esos que han llegado a tocar tu puerta con provisiones solo son ángeles de Dios. Y dice la Biblia que muchos sin saberlos hasta los han hospedado en su casa. Entonces los ángeles no me van a apartar. Ellos me van a ayudar a acercarme más al amor de Dios. Ni principados, decía Pablo. ¿A qué se refería Pablo? Organizaciones espirituales. Se lo digo de una manera. Ni demonios. A mí ningún demonio me va a apartar del amor de Dios. Hay que el chisme. Hay que el que dirán. Que el Señor reprenda al diablo. Yo sé en quién he creído. Ni potestades, ninguna autoridad. Gloria a Dios porque en este país tenemos libertad de culto. Gloria a Dios porque tú y yo nos podemos congregar, podemos leer la palabra, podemos predicar el evangelio. Los templos se cerraron, pero nosotros seguimos predicando. Y como decía Pablo, la palabra de Dios no está presa ni en cuarentena. Ni lo presente, dice. ¿Por qué? Ni los deleites de este mundo. Yo no voy a cambiar a mi Señor por ningún deleite de este mundo, porque yo sé en quién he creído. Ni lo presente, ni lo que va a venir. O sea, ni el futuro. ¿Por qué? Mi futuro está en las manos del Dios. Él dice, Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para daros el fin que os he preparado. Dios, antes que tú y yo naciéramos, tenía un plan, y parte de ese plan es que tú entregaras tu corazón a Cristo y te guiaras por la palabra de Dios, no por hombres, la palabra de Dios. Guíate por ella. Ni lo alto, nada que esté arriba de mí me va a apartar del amor de Dios, ni lo profundo, porque también las profundidades están sujetas a mi Señor. Entonces, mis amados hermanos, Pablo concluía y decía, ninguna cosa creada. Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, como dice San Juan,
aquel que le confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice, les da la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nosotros no somos engendrados por voluntad de varón ni por voluntad de carne, sino solo por voluntad de Dios. Entonces, mis amados, ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo tenía una firme convicción. Yo tengo mi convicción. ¿Cuál será la tuya? Amado hermano, si has renegado, si te has lamentado, si has pensado, o peor aún, has pronunciado cosas en contra de Dios por la situación que has vivido, arrepiéntete. Dios es fiel y misericordioso para perdonarte y levantarte. Él no quiere que ninguno se pierda. Él dice que Él espera que todos procedamos al arrepentimiento. Tú que un día le serviste al Señor y te has alejado de Él y nos estás oyendo o viendo, para ti es esta palabra. Regresa al redil del Señor. Que nada ni nadie te aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para ti, amigo, que nos mires, tú dirás, ¿y por qué predican y nos están invitando? ¿Acaso no le basta que uno los oiga? No, nuestra misión es predicar, porque ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no conoce? Y te digo, 39 años de seguir al Señor, y Él ha sido fiel conmigo. Y yo era de las personas que decía que el evangelio era para gente ignorante. Yo era opositora del evangelio, y aquí me tiene el Señor. Y te digo algo, no quiero salirme de aquí, porque no ha habido lugar más seguro que estar a los pies del Señor. Si tú quieres regresar al Señor, reconciliarte con Él, o abrir tu corazón por primera vez al Señor, dejamos para ti esta oración para que la repitas y te conviertas en un hijo de Dios. Hasta la próxima y que el Señor los bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.